Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Grisinaba con alegría este lunes de transmisión en directo, 30 de enero del 2023. Para mí es una alegría compartir contigo información. ¿Cómo te encuentras? Saludos a todas las partes del mundo donde se conectan en vivo, por aquí por mi canal de YouTube. No se me oye, no me digan. O súbanle por ahí a su volumen. Saludos, saludos a todas y a todos. Oigan, pues vamos a empezar con un tema que seguro te va a activar circuitos y te va a hacer decir, ¡oh! No lo había visto de esa manera, ¿no? ¿Has escuchado que tus seres asistenciales te traen un mensaje con la palabra amor? Que te dicen, como por ejemplo me han dicho a mí, es necesario activar el amor en ti. ¿Te lo han dicho? Porque a mí me lo han dicho muchas veces. Ujú. Es necesario activar el amor en ti. Ok, entonces recibo ese mensaje de los guías en este momento, ¿no? Para ti. Ujú. ¿Qué crees que te estarán queriendo decir con es necesario activar el amor en ti? O también nos entregan frecuentemente el mensaje de permítete amar y ser amado, ¿cierto? Permítete amar y ser amado. Ujú. Exacto, Carla, como dices aquí, que debo amarme más a mí misma, sí, activar el amor propio, que me quiera. ¿Verdad que son muchos mensajes que nos envían relacionados con el amor nuestros seres asistenciales? Los ángeles, como muchos de ustedes saben, eh, que aceptes el amor en ti de muchas maneras, ok, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, pues hoy te voy a hablar de un mensaje mucho más profundo a lo que se refieren con ese amor. Ujú. Desde un amor de quinta dimensión. ¿Cómo es un amor de tercera dimensión? El amor de tercera, que es donde tenemos esta experiencia física, nosotros somos cuerpos de tercera dimensión. La tercera dimensión es porque nuestro planeta Tierra es un planeta número 3 en el sistema solar. Tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, tercer planeta, Marte, cuarto planeta, y así hasta el noveno planeta, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra, el que habitamos, es un planeta 3, es un planeta de creación 3, de tercera dimensión. El Sol es su regente, es la estrella que rige al sistema, es el Sol, ¿no? Entonces, el Sol envía al planeta unas frecuencias en 3, en frecuencia 3. Entonces, por eso es que somos seres de tercera dimensión y todo lo que vivimos en el planeta Tierra lo creamos en tercera dimensión. Pero no quiere decir que solo exista esta dimensión aquí, es la dimensión habitable, pero convivimos con otras dimensiones a la vez aquí también en el planeta. Una de ellas es la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo, y otra es la más reciente con la que tenemos contacto, que es la quinta dimensión, que es la dimensión que muchos dicen es la dimensión del amor, ¿cierto? Así se conoce, ¿no? Algunos de ustedes han escuchado eso, que la quinta dimensión es la dimensión del amor. Mm, bueno, muy bien. Ahora nosotros le vamos a dar otra mirada al amor y por qué insisten tanto los seres asistenciales en que prestemos atención al amor, cuando en el planeta de tercera dimensión lo que menos vemos son expresiones de amor, ¿a poco no? ¿No? Aquí es como que dices,
oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué cada vez más el ser humano se vuelve un ser violento? No sé en tu país, al menos que vivas en un país con mucha tranquilidad, donde sus reglas son tan marcadas que eso permite un orden mayor. Pero yo que actualmente vivo en México, en la Ciudad de México, si algo va sonando todos los días es violencia, ¿no? Bueno, entonces te voy a dar esa otra percepción del amor en quinta dimensión para que lo puedas aprovechar como adulto de este espacio y de este tiempo. Y si tú le emites a la tierra que eres un humano listo, actualizado, un adulto, la tierra te brinda los circuitos necesarios a ti para que entonces tú como antena permees en el resto. Fíjense que este año 2023 es el año de la actualización de la antena. ¿A qué me refiero con antena? Nosotros tenemos una tecnología interna que funciona como antena. Emite y capta, emite y capta. Ajá. Entonces, ahora se te va a volar el cerebro. Presta mucha atención a esto. Voy a tomar una hojita por aquí para hacer un dibujito rápido porque no supe cómo proyectar algo aquí desde la plataforma que yo transmito en YouTube. Pero te voy a hacer aquí un dibujito del cerebro humano que el día de ayer terminamos de preparar a nuevos terapeutas avanzados, ¿sí? Ayer terminamos, durante 5 días brindé el diplomado Sanación Cuántica Integral Avanzado y bueno, salieron unos terapeutas con muchas más herramientas para poder compartir actualización, sanación, toma de conciencia y sobre todo una nueva percepción. Entonces ayer les explicaba esto que te quiero compartir a ti. Un dibujito por aquí del cerebro humano, ¿no? Con estos trazos tan imprecisos, pero un cerebro humano que tiene 2 hemisferios, ¿verdad? Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y el doctor Hammer, que fue un oncólogo alemán, descubrió a través también de resonancias una información que ya veníamos sabiendo a través del hinduismo, el budismo, que teníamos una glándula muy importante, que es la glándula pineal, que se encuentra aquí en el entrecejo, más o menos a la mitad del cerebro, ¿no? Esta glándula pineal es una glándula multidimensional, nos permite todo ese contacto, pero a nivel científico, el doctor Hammer, haciendo resonancias magnéticas del cerebro, se dio cuenta que había un punto muy importante ahí y que tenía esta forma que te dibujo acá. Esta. Y se dio cuenta que esto emitía hacia las multidimensiones y captaba. Y el doctor Hammer le llamó la ventana telepática o esta famosa ventana del alma. Pero la ventana telepática, ¿de qué forma ves que tiene esto? Claro, esto parecería... Ya María Claudia dice, ¡wow! Bueno, primero que nada es la letra V, ¿no? ¿Ves la letra V ahí? Sí, ¿no? La letra V, ahora te tengo aquí otro dibujito. Este es el abecedario y cada letra tiene una posición numérica, la A1, la B2, C3, D4, ¿no? Así hasta la Z, que es la 27. Este es el alfabeto en español, con cada posición de la letra con un número. Bueno, resulta que la letra V, esta que tienes aquí, tiene la posición número 23. Esta. La V tiene la posición número 23. Y en este dibujito científico, este tiene una forma de V, que es la letra
23, ¿verdad? Del alfabeto. Y además tiene la forma, si esto emite con esta forma, pues, ¿qué pasa si le ponemos unas rayitas así? Entonces, sí, le podemos decir que se parece al icono de Wi-Fi en nuestro teléfono, ¿cierto? La Wi-Fi. Ahora, esto ya está comprobado a nivel de resonancias magnéticas. No es una interpretación, no es algo aleatorio, imaginatorio, fantasía o una leyenda o lo que sea. No es científico, ¿sí? Y como este año estamos en el 2023, el año de la actualización de nuestra antena para tener una captación mayor, entonces te quiero mostrar esto. Uh-huh. En la calculadora, si tú abres la calculadora de tu teléfono, vamos a ver, vamos a abrir la calculadora del teléfono y la vamos a mostrar, ¿sí? Aquí. Si tú ves la calculadora de tu teléfono, tienes el 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0 por acá. Desde la LGC, este nuevo paradigma lógico de quinta dimensión, nosotros sabemos que el 0 es el Sol y aquí están los 9 planetas del sistema solar. Pero el 1 somos nosotros. Esta primer columna son los 3 personajes del espacio-tiempo. El 1 nosotros, el 4 el alma y el 7 el ser original, o antes conocido como espíritu. Estas 2 columnas que están acá a la derecha se les ha nombrado la Wi-Fi de los personajes, o sea, la conexión, captación futuro de estos personajes. El 23 pasaría a ser la captación de nosotros, por eso se le llama el 23 Wi-Fi. El 23 es el Wi-Fi de uno, nosotros. El 56 es la Wi-Fi de 4, del alma, y el 89 es la Wi-Fi de 7, del ser original. Entonces tenemos a la, wow, ¿verdad? Ya veo sus caritas de, oh my God. Sí, el 23 es la Wi-Fi de 1 y ya nos está queriendo decir la quinta dimensión, presta atención a tu tecnología humana, ¿ok? ¿Por qué nos volvemos más violentos como seres humanos? Porque el Sol emite a gran magnitud cada vez que cuando nuestra psique y nuestra antena no está actualizada, recibe demasiados iones, por decirlo así, iones, y la psique, al no poder procesar esa captación, se violenta. Uh-huh. Se violenta. Entonces, como seres humanos nos volvemos cada vez más violentos porque no podemos procesar tanta carga. Entonces, haz de cuenta que tú no estás, tu piel no está preparada, lo voy a bajar a los órganos. Supongamos que tu piel no está preparada y estás en el sol castigado durante horas. Y entonces el sol te está dando, y ya llega un momento en que te está quemando. La reacción inmediata es una reacción violenta. Me aviolento porque me está dañando, es eso que no puedo procesar. Entonces, la violencia humana es una antena Wi-Fi poco actualizada, con muy poca captación y una psique muy inmadura. Para dejar de volvernos más violentos, necesitamos, sobre todo las personas mayores me refiero a mayores de 30 años, los jovencitos de ahora y los niños de ahora, ellos traen la antena Wi-Fi calibrada a este espacio y a este tiempo, pero nosotros no. Por eso les decía en un live anterior que esta va a ser la última generación que convive
lo analógico con lo digital. Nosotros somos los analógicos y ellos son los digitales. Ya después, la generación que viene ya solo va a convivir con nativos digitales. Entonces, nosotros, los analógicos, todavía necesitamos aprender cómo actualizar la antena y cómo calibrar la antena, cómo madurar la psique. Bueno, entonces, dicho lo cual, para poder entrenar la psique es con la información de quinta dimensión, esta famosa dimensión nombrada del amor. Solamente que ahora te voy a dar la perspectiva técnica del amor, para que no confundamos el amor de tercera dimensión con el amor de quinta dimensión. El amor de tercera dimensión es el romántico, el poético, el Dios es amor, y pensamos que el amor es un acto nada más de generosidad. No, el amor no solo es generosidad, el amor no solo es bondad, el amor es una creación y una conexión multidimensional. Y entonces, aquí te voy a poner este dibujito, que es la calculadora también. Y aquí está escrita la palabra amor en la calculadora. Como te mencioné hace un momento, cada letra del abecedario tiene una posición numérica, ¿no? Entonces, cuando pones la palabra amor en la calculadora, entonces la A es 1, ¿cierto? La M tiene la posición 13. La O tiene la posición 16. Y la R tiene la posición 19 en la calculadora. Eso hace que si la sombreas los dígitos en la calculadora, te sale esto. Por lo tanto, 1 es la A, 13 es la M, 16 es la O, perdón, 16 es la O y 19 es la R. Lo que tenemos aquí es la derivación nocturna. Es la derivación nocturna, de lo que tanto te he hablado en este canal, y tengo una playlist, una lista de reproducción de la derivación, porque es la manera que yo he encontrado más fácil, rápida de ir actualizando la antena Wi-Fi interna que tenemos. Entonces, la palabra amor es la conexión 369 con nosotros. Hasta la misma calculadora lo dice. Y de hecho, si sumas todas esas palabras, o sea, sumas el 1, el 13, el 16 y el 19, el resultado que te da es 49. Y 49 suma la palabra amor, pero 49 también suma la palabra Dios. Sí, 49 también en la LGC se le llama un punto de encaje y muchas cosas que podemos comprender. También es el propósito del alma, el 49. Entonces, conforme vas viendo esto, vas dándote cuenta que se empieza a desmitificar que el amor es toda esta parte poética o romántica. Eso no es el amor en la quinta dimensión. Eso es el amor romántico de la tercera dimensión, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, o cuando lo celebren, el amor romántico de pareja, el enamoramiento, vaya, sí, todo eso es tercera dimensión, pero en la quinta dimensión funciona técnicamente. Entonces la calculadora nos lo muestra, es la conexión 369, que es la percepción, o sea, tú, uno, conectando con la percepción que vas a entregar por completo, como hacemos en la derivación cada noche. Se entrega toda tu percepción, esa percepción entra al campo 6 y 9, donde hace una torsión. Y esa torsión es para que el propósito baje en ti. Oh my God, ¿verdad, Giovanna? Como ponen aquí. Entonces, cuando nuestros seres asistenciales nos están diciendo
que conectemos más con el amor, que, que te dejes invadir por el amor, también están hablando de esta actualización multidimensional, ¿sí? No necesariamente se están refiriendo solo a la parte armoniosa de la tercera dimensión. Así que el día de hoy te comparto que te están queriendo decir que es momento, iniciando el año, ya como estamos, es importantísimo estar actualizando la antena, porque si no el 2023 vas a notar muchísima más violencia. Todos los que estamos aquí es precisamente para que estemos evolucionando, tomando conciencia, para que no estés sufriendo todo lo que ves o lo que sucede a tu alrededor, ¿sí? Entre más actualización de nuestra antena, tenemos mejor captación del sistema solar. Y si tenemos mejor captación, entonces podemos entrar a esas estructuras espaciotemporales y ser generadores de realidad, no consumidores. Cuando nos volvemos solo consumidores de realidad, la realidad nos lleva de calle, ¿sí? Te va a dar una zarandeada tremenda, porque además no la vas a poder distinguir, no vas a poder leer qué está queriendo decir la realidad con cada suceso fuerte que aparece en tu ambiente. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo entonces? Rápidamente, la derivación nocturna es la que nos ayuda en la actualización original. Cada noche, antes de dormir, entregas toda tu percepción, das tu ubicación como si fueras un teléfono móvil. Esto es lo que hace. Nosotros tenemos esta tecnología para poder entendernos internamente. Todo lo proyectado externamente es un reflejo de lo interior, pero no solo está como si ya hubiera sido creado por nosotros, está creado también para conocernos internamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se actualiza la antena? Cada noche antes de dormir, entregas tu percepción al 7, al ser original, porque tu percepción es limitada. La de todos, el ser humano que todavía no pasa a su nueva etapa evolutiva, apenas está ingresando en la quinta etapa evolutiva. Entonces, el ser humano, su percepción es errónea, la percepción es limitada. Entonces, al saber que nuestra percepción es limitada y es errónea, por eso no puedo ver lo que sucede tal cual es, como lo presenta la realidad, sino pasa el filtro de mi realidad. Entonces, cuando eso sucede, sabemos que para poder ver, necesito actualizar mi percepción, necesito actualizar mi antena de captación y de emisión. Entonces, cada noche antes de dormir, antes de caer en estado inconsciente, entregas toda tu percepción a 7, al ser original, sin pedir nada, y dejas que esa información va a subir como un elevador hasta 7, y entonces 7 va a tomar esa información, el ser original, y le hace una torsión, se le llama a esa información, y baja a nosotros. Y entonces al día siguiente tienes una pequeña actualización de esa percepción que entregaste. Conforme van pasando las cuarentenas, porque esto se mide por cuarentenas, van pasando las cuarentenas, vas a ir notando cómo tu percepción se actualiza y cada vez puedes percibir más ampliamente. Puedes percibir más ampliamente. Cada vez te das cuenta que tu visión es diferente. Tu visión no como clarividencia, tu visión como percepción. Uh-huh. Porque justamente como dice aquí Nancy, si no nos observamos, no percibimos, sino todo el tiempo proyectamos y proyectamos nuestra percepción errónea, que es justo eso, ¿no? Esto es lo que te quiero aportar el día de hoy en este directo, en este live. Sí, al amor,
pero sí al amor de quinta dimensión, que es un amor administrador, que es un amor técnico, que es un amor donde la creación es muy diferente porque pasamos a crear desde la percepción de la realidad y no del filtro propio inmaduro que tenemos, y también donde pasamos a ser adultos del espacio y del tiempo, conscientes de las estructuras temporales que habitamos, y además una generación también de estructura en nuestra vida. Sí, al amor de quinta dimensión, que ahora en estos 20 minutitos, no más, ¿verdad? Bueno, ya te expliqué de manera lo más rápida y sencilla que pude esto a través de la calculadora, ¿sí? Ahora, muy bien, pues dicho lo cual, tengo unos anuncios que darte. Si te interesa, si tú resuenas con esta temática lógica de quinta dimensión, pues ya te veo este domingo 5 de febrero en el Milagro Lógico de la Percepción. Es el octavo que doy y pues vamos a volarnos más la cabeza todavía, porque la información que te voy a brindar ahí es una información de sincronización, es una octava de conciencia, es una información que va a generar movimiento y por supuesto muchos circuitos dentro de ti. Te espero entonces ya este domingo, va a ser online en directo completamente para todas las partes del mundo y va a ser desde las 9 horas Ciudad de México hasta las 3 de la tarde. Así que todas esas horas que vamos a estar conectados online, vamos a estar listos para activar circuitos. Ahí te espero, te va a llegar tu número de inscripción. Ese número de inscripción es el número en el cual te informa la realidad a ti y lo que tú nos vas a aportar a todos los que vamos a estar ahí en directo. Ya van más de 300 personas conectadas e inscritas, así que sé que solo faltas tú, ahí te veo, es este domingo y a subir de octava juntos. Muy bien, Cristina, ya estás. También Marta, también Paola, que tienes el 277, también Marisol. Muy bien, qué bueno. Mucho gusto de compartir con ustedes toda esta información. También Rose ya está apuntada, Adri tiene el 74, Jenny también. Ah, mira, Mayra, tienes ahí la Wi-Fi. Hablando de Dani, tienes el 282. Vani, el 199. Es que cada número informa tanto que no hay unos mejores que otros. Simplemente dices, ¡oh, vaya, vaya! Bueno, ok, entonces nos vemos este domingo. Lo siguiente que les quiero decir es un regalo también para toda la comunidad. Se acaba de certificar una nueva generación de terapeutas en sanación cuántica integral avanzados. Los avanzados ya tienen más herramientas, por ejemplo, para abordar el cáncer, para abordar los trastornos del comportamiento y de la mente, todos estos temas de depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenias, los trastornos de la mente. También tienen herramientas para poder gestionar más los duelos, las aparentes pérdidas de un ser querido, cerrar un ciclo de vida también. Si tienes a una persona que sabes que ya está en etapa terminal de su vida, dale el regalo más amoroso que le puedes dar, que es alguien que pueda estar ahí para ayudarle a cerrar su ciclo de vida y prepararlo para esa transición. Estos terapeutas están listos para eso también, ¿sí? Entonces vamos a obsequiar, ellos están en prácticas, estos terapeutas ya tomaron lo básico, ahora están en lo avanzado, así que ellos van a hacer prácticas y vamos a dar 100 sesiones gratuitas. Ellos entre todos, van a brindar 6 sesiones gratuitas de regalo para ustedes. Lo único, o para alguien que quiera,
no me manden a nadie que no necesite por su propia voluntad sanar, ¿ok? Entonces, tenemos 100 sesiones gratuitas de regalo que van a brindar estos terapeutas avanzados egresados apenas el día de ayer. Y para inscribirte, te pido que rellenes el formulario que te dejaremos tanto aquí en el chat en directo como en la descripción del video, de este video. Entonces, porfa, inscríbete si quieres tomar una sesión de estas gratuitas. Si tienes a una persona que esté en etapa terminal, por favor, te lo pido, por favor, envíanosla. Podemos darle este enorme regalo de cerrar su ciclo de vida, o una persona que no puede superar el duelo, o tú si estás en esos casos de que no puedes superar un duelo, o que has pasado por ansiedad o por depresión, o tienes algún familiar que tiene algún trastorno de la mente. Ven tú a sesión porque te podemos ayudar con estas sesiones, ¿sí? Entonces, bueno, los primeros 100 te contactaremos para canalizarte con tu terapeuta y, bueno, les estaremos avisando. Y, bueno, pues ya, esta es la última semana de inscripción para el Milagro Lógico de la Percepción, que nos vemos este domingo. ¡Qué maravilla! Yo tengo esta semana para medio descansar y estar súper lista para ustedes. Y vamos a cerrar nuestro directo. Antes de cerrar, tengo tiempo para unas preguntitas. Gracias a los que ya van a estar ahí, que me dicen, ya estoy. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, una preguntita. Aquí dice Elizabeth. Quiero saber si tengo como misión ayudar a otros dando mensajes de los seres asistenciales y qué ángeles están en este momento conmigo para ayudarme a hacerlo, liberando dones psíquicos. Bueno, ok, yo siempre trato de irme ya a un paso más complejo, pero ok, por tu preguntita, Elizabeth, vamos a ver. Te voy a responder de acuerdo al nivel de tu pregunta. Sí, si quieres saber nombres específicos, está Azrael y Gabriel contigo, ¿sí? Sí, por eso también tienes como esta inquietud de querer servir a través de ser un canal de los seres asistenciales, pero por supuesto que cada que sirves a otros es la manera más rápida de ayudarte a ti. Y pues por supuesto que tiene que ver con dos cosas en particular por lo que muestran ellos, y es ayudar a otras personas a cerrar sus propios ciclos de dolor, la tanatología, este tema de duelos, este tema de mediumnidad también, y lo vas a hacer a través de la comunicación, Eli. Tienes un don de comunicar. Tus debilidades serán tus fortalezas en la misión de vida, dicen. Tus debilidades serán tus fortalezas en tu misión de vida. Muy bien, muy bien. Dice aquí Lourdes, Grisi, a partir del 2020, siempre que nos encontramos, mis hijos y yo discutimos mucho. Creo que tiene que ver con el árbol. Sí, inscríbete en una de estas sesiones porque aparte han aprendido estos terapeutas una técnica maravillosa de mediunidad para poder entrar a hablar con todo tu árbol familiar. Así que se van a sorprender. Es importante, Lulú, sí, atenderlo porque definitivamente hay una deuda maternal ahí y es necesario que se sane desde ti. Si la mamá se atiende, va a ser mucho mejor. Y también te dicen que es muy importante confiar en tus capacidades, porque al momento de que tú confías en esas capacidades, esas serán el reflejo inspirador de ellos. ¿Sí? No necesitan ver a una mamá demeritada, necesitan ver a una mamá que digan, wow, esta es mi madre. Ok, sí. Karen dice, me interesa saber por qué no he podido dar sesiones de pago. ¿Qué tengo que ver? Me hago disponible. Ok, es claro, no puedo recibir. Solo estoy acostumbrada a que me paguen por el sacrificio, no por lo que disfruto.
Estoy acostumbrado o acostumbrada, porque es mensaje para todos, lo estoy volviendo a repetir así, a que me paguen solo por el sacrificio, no por algo que disfruto. Entrega eso en las derivaciones nocturnas, es una falsa percepción solamente, una falsa percepción de ti. Entrega eso, entrega el juicio, entrega el miedo a ser juzgada y el miedo a que te vean en tu familia como una persona que puede ser completamente abundante, disfrutando de todo ese camino. Claro que tienes la oportunidad de vivir abundantemente de eso, sin embargo, eso va en contra de las reglas de tu familia. Y entonces me enseñan una imagen de un árbol donde se le están cayendo las hojas como en otoño, ¿sí? Y hay una hojita que se resiste a caer, ese eres tú, Karen. Vas a entrar como en un ciclo en donde hay que dejar morir el plano 4 para volver a reinventarse. Para eso te está ayudando, lo voy a poner así, Gabriel, ¿ok? Para rápido y que me lo puedas entender, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, nos quedamos con estos mensajitos hoy. Bueno, sigue haciendo tu preguntita porque voy a sacar la cartita de los seres asistenciales con un mensaje para todos de cierre e inicio de semana, cierre de este live e inicio de toda la semana, y que puedes, también te puede contestar las dudas y preguntitas que entiendes. ¿Dónde encuentras el formulario? Se los voy a dejar aquí, terminando el live, les voy a dejar aquí en la descripción de este video el formulario para que accedas a una de estas 100 sesiones gratuitas que van a dar los recién egresados terapeutas en sanación cuántica integral avanzados. Te recuerdo, puedes atender temas como cáncer, cierre de ciclo de vida, duelos, trastornos de la mente, del comportamiento, entrar a hacer una comunicación con tu árbol para poder, este árbol familiar, clan familiar, para ver qué es necesario ir sanando desde las raíces, ¿sí? Lakshmi, dices, Gris y hermosa, me duele la rodilla. Deja de arrodillarte ante lo que ya no quieres hacer. Deja de obligarte. Empieza a escucharte más. No tienes que sacrificarte para que no te abandonen. El cuerpo está diciendo, ya no quiero más doblegarme ante esto, ¿no? A mí me pasaba que me dolían las dos rodillas porque yo iba todos los días a entrenar, a correr, pero porque mi pareja no podía pasar tiempo conmigo. Yo tenía que doblegarme a su rutina para poder verlo, porque él decía, yo no voy a dejar de correr. Si no dejo, y si tú quieres que nos veamos, pues nos vemos aquí. Y entonces yo me obligaba a correr y me hacía como Coco Wash diciéndome, sí me gusta lo que hago, me encanta, ¿no? Pero ¿por qué? Para no enfrentar la cruda realidad que era, pero si no quieres estar, no quieres ceder tiempo para ti, tú todo el tiempo estás cediendo ante el otro. Y entonces es cuando la rodilla empieza a hablar, ¿no? Hasta que uno se enfrenta a sí mismo y empiezas a decir, tengo que escucharme porque mi cuerpo está gritando un mensaje muy importante, ¿no? Bueno, de nada, Lulú. Vamos con la cartita. ¡Tarán! ¡Oh, wow! Miren, clan familiar. Justo de lo que estamos tratando también y de lo que van a dar los terapeutas avanzados que justamente se acaban de certificar en una técnica muy hermosa de mediunidad para entrar a hablar con todo tu árbol. Así que no hay información que esté en secreto porque ahora todo puede salir a la luz a través de una sesión. Me encanta, me gusta. Vamos a sanar nuestro clan familiar. Vamos a sanar desde las raíces. Qué maravilla, ¿verdad? Te están dando un mensaje. Esto te está obstaculizando porque hay algo en tu clan familiar que no ha sanado y te está haciendo un bloqueo a tu libertad. Muchos besos. Oye, ¿ya estás suscrito a mi canal de YouTube? A la membresía. Aquí a unirte. Dale una manita,
Y bueno, pues te espero. Oigan, los espero ya en Instagram estos días, ¿eh? Ahora sí, ya vamos a estar haciendo unos directos en Instagram para ustedes con más información y ahí te espero. Date una vuelta a mi Instagram y también suscríbete. Muchas gracias por estar en directo. Abrazos a todos, Joel, Elizabeth, Caro, Pau, todos los que, Misa, los que están, que son miembros del canal de YouTube. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias, Mayra, Raquel, Anita Celaya. Ya llevas 2 años siendo miembro de YouTube. Muchas gracias, Anita, Mónica, Paulina. Anita es, ya es la de las más queridas, por supuesto. La conocemos mucho. Mi papi, muchos besos, que siempre estás. Eduardo, María del Pilar, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hermoso mensaje, ¿verdad, Micaela? Chao, chao a todos. Excelente semana. Bye, bye.